Cabe mencionar que esta formación no solamente se realiza en el transcurso de la educación profesional, sea esta cualesquiera de las diferentes licenciaturas que ofertan las universidades en el país o en el extranjero incluso, sino que más allá del currículum, dentro de la formación académica, existen teorías, herramientas que nos enseñan para aplicar en el ámbito profesional. No obstante, el aprendizaje va encaminado a la práctica, que es donde verdaderamente se aprende. Cuando aplicamos los conocimientos adquiridos durante dicha formación y se demuestra poseer las competencias necesarias e inherentes a su perfil profesional. Dentro de la educación se encuentra inmersa la sociología de la educación, la cual se encarga del estudio de la estructura, funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Augusto Comte y Emilio Durkheim fueron los que le dieron vida como una ciencia general y como ciencia de la educación. Debemos tomar en cuenta que la educación no siempre es ni ha sido igual. Es decir, dentro de la sociedad, en general, existen culturas diferentes, formas de pensar, diversas, que debemos respetar y tener presentes, ya que esto influye de gran manera en el proceso de la enseñanza. Actualmente, los alumnos y los docentes deben tener ciertas características para que el proceso de la educación se dé de una manera adecuada y con resultados exitosos. Con el avance de la tecnología y la ciencia, tenemos facilidades que antes no se tenían. Tenemos al alcance de la mano la enseñanza aún sin estar dentro de un aula y frente a un docente. Mediante el uso de la Internet, la computadora y demás herramientas tecnológicas, podemos hacer uso de estas para lograr un desarrollo profesional como el que siempre quisimos tener y que hoy estamos disponiendo de ellas. La pedagogía, en cambio, se refiere al saber o discurso sobre la educación. Se entiende además como el saber riguroso sobre la enseñanza de una disciplina científica en construcción con un campo intelectual de objetos y metodología de investigación propios. Esta disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta lo concerniente al acto educativo, se ha venido constituyendo en un discurso metódico que articula unas problemáticas y necesidades educativas a atender, unos propósitos y objetivos a alcanzar, unos contenidos pertinentes que aprender, unos espacios y ambientes determinados de formación, unas actividades a desarrollar, unos medios a utilizar, unas formas de organización de los participantes del proceso educativo y unos criterios de evaluación, en relación con unas formas de ser del maestro y de los estudiantes en un contexto sociocultural determinado. Estos conceptos articuladores de la pedagogía se enmarcan en diferentes teorías y modelos constituidos a lo largo de la historia de la humanidad. Hay que reconocer que la pedagogía es necesaria para formar un maestro. Ella le otorga la capacidad de ser intérprete y traductor de lo que ocurre en el ámbito educativo. Le permite comprender el proceso formativo, la ciencia y la cultura. La pedagogía debe encarnar todo lo que hay de humanidad en el maestro, porque es la disciplina que posibilita relaciones con la ciencia, la cultura, la sociedad y la cotidianidad. Como campo conceptual y metódico, reflexiona los conceptos de enseñar, aprender, educar, formar y desarrollar, entre otros, como conceptos articuladores de la pedagogía. Esto significa que se debe fortalecer el estudio de las categorías propias de la pedagogía, de la tradición pedagógica, de las comunidades académicas que se han dedicado a facilitar el avance de las teorías pedagógicas y al desarrollo de las prácticas escolares. La pedagogía reflexiona el proceso de formación y desarrollo humano en relación con la cultura. De ahí que su constitución y fundamentos deben cimentarse desde un enfoque investigativo.
Una historia crítica de los mencionados conceptos contribuirá a la reflexión, análisis y discusión sobre la constitución del saber pedagógico y permitirá revalorar la tradición de las ideas sobre el proceso educativo y formativo en las diferentes culturas y épocas. Asimismo, reconceptualizar la tradición y redimensionar el diálogo con los demás saberes. Abordar el saber de la pedagogía implica hacer un estudio detallado acerca de su conceptualización, historia e incidencia en la formación del ser humano y en la forma como se ha constituido en la razón de ser del ser maestro. En esta medida, es de vital importancia recrear y recontextualizar la pedagogía, desde diversas posturas teóricas y desde el contexto sociocultural colombiano, mexicano y de toda Latinoamérica, acorde con el entorno internacional que ahora se tiene, como una resignificación de la tradición que nos identifica y como reconceptualización del hacer educativo en la contemporaneidad. En este sentido, la reflexión sobre teorías y modelos pedagógicos para el proceso de formación de maestros es un pretexto para replantear el quehacer pedagógico y la relación educación-pedagogía al dar cuenta de las prácticas escolares. Son ellas las que muestran la realidad pedagógica que se establece entre maestros, estudiantes y cultura como componentes del proceso educativo. Sin embargo, hay que reconocer que las prácticas escolares no son uniformes. Tienen marcadas diferencias, a pesar de los componentes comunes que en ellas intervienen. La relación de estos elementos obedece a factores tales como lo ideológico, lo social, lo político, lo tecnológico y lo científico. Reflexionar sobre la conceptualización y vivencia de la pedagogía permite identificar limitaciones y fortalezas en la constitución de los modelos pedagógicos para proponer, de ser posible, nuevas alternativas pedagógicas. Al tratar las teorías y modelos pedagógicos, están implícitos los conceptos de ser humano, conocimiento, educación, formación y desarrollo. Este curso se propone analizar en cada sesión la relación dialéctica de los distintos componentes del proceso educativo, la problemática, necesidades educativas, expectativas socioculturales, objetivos, contenidos, métodos y medios de aprendizaje, formas de organización, criterios de evaluación, entre otros. Además, habrá un análisis de los fundamentos éticos, pedagógicos y políticos de la realidad educativa en diferentes contextos. El curso se estructura con el fin de reflexionar lo pedagógico, reconocer teorías, identificar fundamentos y características de los diferentes modelos pedagógicos. En ese sentido, se realiza un recorrido por la historia de la educación y la pedagogía que permite dar cuenta de la complejidad del proceso educativo y de la necesidad de fundamentar el campo pedagógico para la formación de maestros mediante la lectura y análisis de textos de grandes autores que nos han legado su conocimiento y años de empeño en la construcción e investigación del quehacer docente y sus implicaciones. Con base en estas intencionalidades, nuestro curso se ha estructurado en 6 unidades, a través de las cuales se pretende ubicarlos a ustedes, estudiantes que inician esta maestría en docencia, en el contexto histórico, pasado, presente y futuro, mismos que sin duda constituyen la directriz de tan noble labor. Constituyen en sí un esbozo general de los fundamentos y características de la pedagogía referida de la educación tradicional y conductista hasta la contemporánea. Además, presenta conceptos articuladores del paradigma explicativo y del modelo instruccional, así como el paradigma experimental que desde sus aportes psicológicos da origen al conductismo y a la tecnología educativa. Es importante reconocer la influencia de las tendencias cognitivas, pedagogía conceptual, el enfoque constructivista y la teoría de las inteligencias múltiples,
Estas teorías cambian los paradigmas anteriores, el explicativo e interpretativo, por los de la época contemporánea: flexibilidad, integralidad, mejorabilidad, creatividad, presencialidad, solución de problemas, entre otros. Estos paradigmas te ofrecen una nueva visión sobre la educación para que tengas la posibilidad de asumirla conforme a las exigencias de la sociedad del conocimiento y la información actual, como un proceso constructivo y alternativo. Se tiene la pretensión de consolidar los conceptos de epistemología e historia de la pedagogía y de fortalecer la formación pedagógica de ti, futuro maestro, en docencia. Se trata de posibilitarte a elementos para convalidar la práctica que se da en los diversos escenarios sociales. Y al mismo tiempo, la construcción del saber pedagógico a partir del reconocimiento y el análisis crítico de los factores históricos, conceptuales y teóricos que han dado origen y sustentación a las teorías y modelos pedagógicos, sin desconocer la incidencia de ellos en la concepción y orientación de los procesos educativos por parte de los docentes. Me despido de ustedes, esperando que disfruten de esta charla virtual y de los contenidos que abordaremos tanto como yo lo he hecho, y lo quiero hacer compartiéndoles esta frase: la educación ha de preparar al hombre para la vida, entendida en todas las esferas en las que éste se mueve y vive. Émile Durkheim. Reciban un cordial saludo.